Buenas tardes a todas y todos los que se están conectando a esta hora, a esta transmisión que estamos realizando desde el Instituto de Ciencia Alejandro Lipchutz. Sin lugar a duda, en momentos eh, históricos, inéditos, absolutamente además sui generis, por decirlo de alguna manera, lo que estamos viviendo en nuestro país tras el plebiscito del 25 de octubre, un plebiscito en el que fueron a votar 7,5 millones de personas a favor de una nueva constitución y fueron a votar, bueno, 7,5 millones fueron a votar, 1,600,000 por ahí votaron en contra de esta idea, y más de 7 millones fueron a votar por el órgano constituyente, donde finalmente resultó aprobada la idea de una convención constitucional. Es así como el día 25 de octubre del 2020 el pueblo se pronunció, un hecho histórico inédito, como decía, por primera vez se ha pronunciado a través de una votación por una nueva constitución y porque esta constitución sea redactada por un órgano constituyente que se llama Convención Constitucional, 100% elegido por sus integrantes por la ciudadanía, y que además, hay que decirlo, hay que destacarlo siempre, va a ser el primer órgano constituyente en la historia del mundo, en la historia del proceso constituyente a lo largo y ancho del mundo, va a ser el primer proceso constituyente de carácter paritario de forma total, hecho significativo histórico también a nivel y a escala planetaria. Entonces, bueno, la vara quedó bastante alta, tenemos una nueva constitución que comienza a escribirse y tenemos un órgano constituyente que próximamente se van a elegir sus delegados el 11 de abril del próximo año y bueno, ya están desatadas las candidaturas constituyentes de todo tipo para poder integrar este órgano constituyente de carácter paritario. Pero este foro dice, tiene por título llamarse Aprobamos y ahora qué, y ese es el debate que el ICAL empieza comenzar a abrir ahora con un ciclo de foros que pensamos desarrollar más bien una vez por semana, que pueda abordar tanto la generalidad de lo que viene, que es el carácter de este en particular, como posteriormente algunos aspectos relacionados con la participación y también con la representatividad del órgano. No está dicha la última palabra, así que este foro es el primero de un ciclo de foros que va a realizar el ICAL. La idea es poder sumar a todas las sensibilidades que hay desde el punto de vista político, ideológico, social, cultural, para conocer las miradas, las formas, porque estamos totalmente convencidos de que es un debate que incluye a todos. Así que esa es la invitación que hacemos desde ICAL para este debate, y voy a dejar ahora a continuación a la moderadora del debate que vamos a realizar, a Daniela Pizarro, que va a moderar y conducir este foro. Daniela. Hola, buenas tardes, les damos la bienvenida nuevamente a todos y a todas a quienes nos están siguiendo en esta transmisión a través de las redes sociales del Instituto de Ciencia Alejandro Lipchutz. Antes de comenzar el debate voy a hacer una breve presentación de cada uno de los invitados que hoy día nos acompañan. Los tres son abogados de Derecho Constitucional. Jaime Baza, en primer término, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valparaíso, doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona y abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es director del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad y autor del libro Chile Decide. Le damos las gracias y le damos la bienvenida a Jaime por estar con nosotros. También presentamos a Catalina Lago Storne. Ella es abogada, feminista, magíster en Derecho Público, coordinadora del Programa de Derechos Humanos del Instituto de Igualdad y profesora del Departamento de Derecho Público de la Universidad Alberto Hurtado. Y Carlos Arrué, quien nos dio la bienvenida, él es licenciado en Derecho y tiene un máster en Relaciones Internacionales del Instituto Superior de Relaciones Internacionales en Cuba. Estudió Derecho en la Universidad de Chile, donde además también fue dirigente estudiantil. Ha sido candidato a diputado y también ha sido asesor parlamentario desde que el Partido Comunista volvió al Congreso. Estuvo también en la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de la expresidenta Bachelet. También ha sido internacionalista y comenzó a trabajar en el tema constitucional en el año 2008. Partimos los fuegos entonces con las preguntas y partimos precisamente con Carlos Arrué.
Aquí tenemos representadas 3 sensibilidades políticas desde del sector de izquierda, de la izquierda a la centroizquierda, pero que tienen 3 miradas diferentes de lo que queremos en Chile, ¿no? Entonces, partir preguntando, Carlos, ¿en qué punto pueden converger estas 3 sensibilidades de cara al proceso constituyente? Bueno, a mí me parece que tenemos una responsabilidad compleja, porque indudablemente todos hemos visto las dificultades que existen para ponerse de acuerdo políticamente en torno a la estrategia político-electoral para el proceso que viene, pero creo que en el ámbito constitucional, creo que en general compartimos un diagnóstico en el sentido de que la Constitución de 1980 nos deja una sociedad bastante desigual, con problemas para distribuir la riqueza, con un carácter bastante autoritario, con rasgos claramente antidemocráticos, sobre todo en su inicio, que pese a algunas mejoras, no logró sacudirse nunca la Constitución del 80 de una ilegitimidad de origen que logró eh, abrirse como un reconocimiento general al interior de la sociedad chilena, que nunca hizo suya la Constitución de Pinochet. Incluso la Constitución actual tiene la firma de Ricardo Lago y nadie le dice la Constitución de Lago, y tiene esa firma del año 2005 y nadie le dice la Constitución del 2005. Todos le decimos la Constitución de Pinochet de 1980. Entonces, en ese entendido y con la perspectiva de una transformación, a mí me parece que lo que es claro es que la posibilidad de converger en algunos puntos tiene que ver fundamentalmente a partir del diagnóstico que tenemos de las características negativas que tiene la Constitución del 80 en cuanto a su ilegitimidad, en cuanto a su falta de garantizar derechos, en cuanto a su déficit democrático, en cuanto a su visión monocultural, en cuanto a la falta de soberanía radicada en el pueblo, a lo poco diverso que es. Creo que en esos puntos hay una base bastante amplia de temas que podemos ponernos de acuerdo en construir al menos la base para una sociedad democrática que supera los márgenes de la Constitución del 80 desde el punto de vista democrático, que no es muy difícil en todo caso, que por ahí dicen que es una democracia representativa, pero la Constitución del 80 no se autodefine como una democracia representativa, a diferencia de la del 25, se define como una república democrática nada más, y creo que nosotros podemos superar en los márgenes representativos y avanzar hacia una democracia participativa. Y creo que ese carácter participativo, creo que también el componente de lo paritario y de una democracia paritaria también puede abrirse paso, pensando en esta característica que va a tener el órgano constituyente paritario. Y creo que un segundo aspecto en torno al cual podemos claramente avanzar es en redefinir la naturaleza del Estado. El Estado subsidiario lo que hizo básicamente fue mercantilizar el conjunto de relaciones sociales que se producen al interior de la sociedad. Todos sabemos que en alguna oportunidad el presidente Piñera calificó la educación como un bien de consumo, y eso, el rasgo de mercantilizar el conjunto de relaciones al interior de la sociedad que tiene la Constitución del 80, se deriva a su carácter subsidiario, del Estado subsidiario, es decir, aquel Estado que solo actúa cuando los privados no quieren o no pueden actuar, y eso hace que esos privados no es una pobladora de la población La Victoria, no es un poblador de Cerro Navia, ese privado es Enel, ese privado es Agua Andina, ese privado son los Luxic, esos privados son Corpesca, esos son los privados, y los privados lo que han hecho es mercantilizar el conjunto de relaciones en la sociedad, y yo creo que nosotros tenemos una convicción común que la mercantilización de las relaciones sociales lo que ha hecho es mermar la capacidad del Estado para abordar y resolver las necesidades de las personas. Por ende, el Estado que debiéramos construir es un Estado que tiene que ser democrático por una parte, pero también tener una capacidad para atender y abordar las dificultades sociales que las personas tienen, de mejor ingreso, mejor salud, mejor educación, mejor vivienda, y sobre esa base también replantearnos el tema del modelo de desarrollo.
Y yo creo que en torno a estos aspectos me da la impresión que tenemos al menos la base de un diagnóstico común. Catalina, la misma pregunta. ¿Qué pueden tener en común estas tres fuerzas? Bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Carlos. Me escuchaba a mí misma hablando, así que quizás profundizar en algunas cuestiones, porque el diagnóstico es muy preciso, queremos avanzar y dejar atrás este Estado subsidiario, avanzar, me imagino que estamos de acuerdo todos en un Estado social y democrático de derecho. La importancia, ¿cierto?, de replantearnos la forma en que han sido concebidos los derechos económicos, sociales y culturales. Y eso está muy de la mano también con la lógica de abandonar esta noción de Estado subsidiario que ha determinado la forma en que se han consagrado, entre comillas, los derechos sociales, porque no podríamos cuestionar que sean efectivamente derechos sociales y no solamente reconocimientos de ciertas libertades en algunos ámbitos sociales. ¿Qué me parece relevante quizás aportar a lo que decía Carlos? Que yo creo que tenemos también en común la conciencia de que tenemos que profundizar la democracia, que tenemos que avanzar a incorporar no solamente componentes de democracia representativa, sino también participativa, mecanismos de democracia directa que permitan efectivamente redistribuir el poder político, más allá de los necesarios acomodos, que también creo que estamos de acuerdo en la distribución del poder entre los distintos poderes del Estado, y eso también tiene que tener su correlato en la desconcentración del poder y habilitar espacios a la ciudadanía, ¿cierto?, para que sea parte también de la conducción del país. Agregar o aportar que quizás podríamos convenir en la necesidad de avanzar con fuerza en una verdadera descentralización territorial, con la inclusión de un principio de solidaridad entre los territorios, atendido a la disímil situación económico-cultural, ¿cierto?, y social de las distintas regiones del país. Em, Me parece importante como feminista plantear la necesidad de abandonar esta noción de igualdad formal que está plasmada en la Constitución actual, eh, y avanzar hacia no solo una noción constitucional de igualdad sustantiva que pueda plasmarse como principio y también reconocerse como derecho fundamental, em, que es relevante, es decir, una noción de igualdad real y efectiva y no solamente de un tratamiento equivalente a nivel normativo y en la aplicación de la ley, sino que también la incorporación del componente de los grupos desaventajados en la concepción de igualdad, en el sentido de que la propia Constitución reconozca que existen ciertos colectivos, ciertos grupos y personas que por su pertenencia o su aparente pertenencia a ciertos grupos están en una situación de opresión, de subordinación, y a mi juicio, y me gustaría que coincidiéramos, ¿cierto?, en que debiésemos avanzar hacia una constitución que tenga un espíritu emancipador de esos grupos. ¿Qué más? Bueno, también me imagino que estas tres sensibilidades estarán de acuerdo en la necesidad de desanclar el modelo neoliberal de la Constitución. Creo que es Camille Casor quien lo plantea, que la Constitución del 80 tiene este techo ideológico neoliberal, ¿cierto? Y avanzar en erradicar todos esos vestigios de nuestra tradición constitucional, lo que evidentemente está vinculado al carácter subsidiario de la misma y que ya señalábamos que muy probablemente es parte de este diagnóstico común, ¿cierto?, de las falencias de la Constitución. ¿Qué más? Para agregar algo nuevo, quizás en la lógica que mencionaba Carlos de la mercantilización de las relaciones económicas, sociales, ¿cierto?, avanzar en situar a las y los trabajadores como un verdadero sujeto político de la Constitución.
de manera tal de no solo conformarnos con el reconocimiento del derecho al trabajo, sino que avanzar ya en el reconocimiento de la relevancia del trabajo para la vida económica y de la relevancia y de la dignidad, ¿cierto? Y del valor de las y los trabajadores y no solamente de los grupos intermedios desde esta perspectiva, ¿cierto? Que se ha tomado en virtud de esta noción de Estado subsidiario que ha sido básicamente la excusa para brindar una protección desmedida y desproporcionada a ciertos grupos y a ciertas élites en este país. Y bueno, como última idea, simplemente profundizar un poco en esta noción de democracia paritaria. Me gustaría que pudiéramos llegar al consenso de que efectivamente no solamente basta con establecer ciertos criterios de integración paritaria en los órganos constitucionales para efectos de establecer una democracia paritaria, sino que impulsar la incorporación de la perspectiva de género a lo largo del texto constitucional desde la consagración de valores o principios constitucionales, pasando por el catálogo de derechos fundamentales y luego por la parte orgánica de la Constitución o la sala de máquinas, como si le quieren decir, y estableciendo ciertos mandatos de protección especial a las mujeres, pero también mandatos de actuación en pos de la igualdad de género, para que el Estado adopte las medidas necesarias para erradicar los obstáculos que impiden a las mujeres y a los demás grupos desaventajados en todo caso, erradicar estos obstáculos que les impiden desarrollar su plan de vida y en definitiva participar en todos los ámbitos de la vida social. Ahí me quedo yo. Jaime. Bueno, si estamos haciendo el esfuerzo de identificar esos puntos comunes en los cuales podrían converger estas tres sensibilidades, yo quisiera que pudiéramos definir al tiro entonces. Saquemos una hoja de papel y firmemos esto, porque estoy de acuerdo con todo lo que ya se ha dicho y probablemente no voy a agregar mucho más a lo que ustedes ya dijeron. Y yo creo que es súper interesante notar que tenemos muchos más puntos de encuentro que de desencuentro, siempre. Y curiosamente, las izquierdas operan desde sus puntos de desencuentro y no tanto desde sus puntos de encuentro. Que la historia, que tú dijiste, que la UP, que no sé qué. Y es bien curioso, es bien curioso, porque efectivamente ustedes dos han hecho un recorrido, ¿verdad? De lo que son las demandas más importantes, creo yo, de la izquierda chilena en materia constitucional. Yo estoy de acuerdo con todas ellas. ¿Qué podría, entre comillas, agregar? En términos genéricos, primero, yo creo que es clave en este proceso constituyente entender que la Constitución es una forma de organizar el poder político en la sociedad. Y como forma de organización del poder político, deberíamos tener mucha claridad respecto de qué tipo de relaciones de poder queremos de alguna manera construir, ¿verdad? Cuáles van a ser las condiciones institucionales que vamos a generar para que ciertas relaciones de poder se construyan en clave igualitaria, desde la no dominación, en clave emancipatoria, y no a partir del sesgo, ¿verdad?, ideológico y autoritario que tiene la Constitución del 80. Y esa es una pregunta de alguna manera transversal, porque la Constitución del 80, yo diría que se caracteriza de manera muy importante por su funcionalidad hacia la concentración del poder, ¿cierto? Por su funcionalidad hacia la acumulación del poder. La acumulación del poder en distintas dimensiones. La acumulación del capital económico, por cierto, pero también acumulación del poder en la relación hombres-mujeres, en la relación pueblo originario, población mestiza, en la relación población nacional, población migrante, en la relación niños, niñas y adolescentes, población adulta, etc. Hay un vector ahí que yo creo que es clave, en el cual debemos avanzar, que es democratizar el ejercicio del poder y distribuirlo de manera equitativa. Claro, territorialmente, pero también desde las otras perspectivas medioambiental, género, etc.
En segundo lugar, me parece que es clave en esa misma lógica de la redistribución del poder político, pensar los gobiernos locales de una manera distinta, ¿verdad? Las municipalidades han demostrado en estos últimos meses que parecieran ser la única parte de la institucionalidad que de verdad conoce la población. ¿Ah? Porque mientras los ministros de salud no sabían las condiciones de hacinamiento en las cuales vivía la población, distintos alcaldes y alcaldesas de distintos signos políticos han dado de alguna manera cátedra, ¿verdad?, de cómo se maneja la situación de emergencia y del conocimiento que tienen de su respectiva población. Y ahí creo yo que hay un vector de cambio también importante en el fortalecimiento de los gobiernos locales y en la democratización del acceso a la institucionalidad. En tercer lugar, también de manera general, creo que es clave pensar cómo la Constitución del 80 ha sido funcional a la mercantilización de la vida, ¿verdad? Y desarmar esos modos de mercantilización pensando derechos fundamentales de carácter social universales, ¿verdad? Realmente universales, y pensar esos derechos no solamente desde la necesidad de desmercantilizar los derechos, sino que desde la necesidad de desmercantilizar la vida, ¿verdad? Los derechos sociales no son importantes porque sean importantes en sí mismos, sino que son importantes por el efecto que generan en la población. Y las condiciones de ejercicio de esos derechos dan paso a vidas precarizadas. Y ese debe ser un mínimo transversal para toda la izquierda, tenga la bandera que tenga, y deberíamos ser capaces de construir a partir de esa convergencia. Y me parece que también es importante dar visibilidad, como decía Catalina recién, a aquellos grupos sociales que se encuentran en condiciones estructurales de postergación o de subalternidad, respecto a las cuales una constitución mínima o neutra no va a poder hacer nada. O sea, ahí tiene que haber una intervención constituyente de modo tal de alterar esas relaciones de opresión, esas situaciones estructurales de dominación. Estoy pensando ciertamente en clave de género, pero también en pueblos originarios, niños, niñas y adolescentes, que son los grandes postergados, los grandes protagonistas de esta revuelta social, pero también los grandes postergados, y ciertamente en materia de inmigrantes, porque no tiene mucho sentido que la globalización sea solo la globalización del capital, ¿verdad? Y las personas no tengamos libertad para transitar por las fronteras de nuestros continentes. Por ahí lo dejaría, Daniela, si te parece, para no comerme todo el tiempo, pero de nuevo repetir que estoy muy de acuerdo con lo que ya dijeron Carlos y Catalina. Ok. Bueno, aquí varios hicieron un diagnóstico común, como dicen, tienen varias cosas en común que se están aquí poniendo sobre la mesa, y me quedo con una que es el modelo de desarrollo, el superar al neoliberalismo. ¿Cuál es el modelo al cual Chile debiera empezar a caminar? ¿Y cómo ven ustedes que tienen en común este modelo? O sea, si es que tienen, lo piensan igual. Carlos, si puedo partir con él de nuevo. Empezamos por Jaime. Jaime, nos quedamos con Jaime entonces, para no... Bueno. Mira, yo creo que la clave del modelo de desarrollo deberá estar en dos pilares principalmente. Uno es o tres en realidad, bueno, da lo mismo. Primero, el actual modelo de desarrollo es marcadamente extractivista, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un desafío importante que tenemos que superar. Y un desafío muy importante porque somos extractivistas desde el siglo XIX. O sea, siempre hemos sido extractivistas. Con el cobre, con el salitre, con el guano, ¿verdad? Pero también con los bosques, también con el cultivo del salmón. O sea, hay una forma de relacionarnos, o sea, tenemos una forma de relacionarnos con los recursos naturales que es depredadora. Y debiéramos ser conscientes de que eso no resiste mucho más. O sea, el planeta no va a durar para siempre, el país no va a durar para siempre. La línea de desertificación está avanzando a pasos agigantados de norte a sur, y tenemos que ser conscientes de que esta lógica depredadora tiene que terminar. Y tiene que terminar primero porque los recursos se agotan, pero segundo porque
esa lógica no deja nada. Está mi hija mandándole saludos. Esa lógica depredadora no nos deja nada. Lo único que nos deja ha sido plata para pagar las cuentas. Pero no hay desarrollo tecnológico, no hay innovación, no hay un gran centro nacional de desarrollo tecnológico del cobre, por ejemplo. Y tenemos el litio aquí a la vuelta de la esquina esperando para ver qué vamos a hacer con él. Y ahí hay una clave que yo creo que es fundamental. Ahora, el segundo punto, el primero era una clave no extractivista, el segundo punto me parece que es la participación. Las riquezas del país las construimos entre todos y todas. Y sin embargo, la gestión del modelo de desarrollo está concentrado en las cúpulas de toda la vida. Eso es lo que genera, por ejemplo, que los modos de concentración del poder operen también en clave económica, generando no solamente acumulación de la riqueza en un puñado de familias, sino que también generando la concentración de la precariedad y de la miseria, por ejemplo, con las zonas de sacrificio. Entonces creo que hay que pensar un modelo de desarrollo que sea no solamente sustentable desde la perspectiva ambiental, sino que un modelo de desarrollo que garantice la participación de la ciudadanía en su diseño, en su implementación, en la fiscalización de, por ejemplo, las actividades económicas que depredan el medio ambiente, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un desafío ahí que es clave, en la lógica por lo demás de la revuelta popular, que es el empoderamiento de las comunidades locales, ¿verdad? Es lo que hemos visto, diría yo, a partir del 18 de octubre en adelante, comunidades locales que demandan poder, y ese empoderamiento no puede ser simbólico, no puede reducirse a un par de reuniones con el alcalde una vez al año, sino que tiene que ser de verdad, tiene que ser transferir poder real. Y ese poder real tiene que ser capaz de generar efectos en cuestiones que para la ciudadanía son importantes, por ejemplo, derechos fundamentales, pero también para el modelo de desarrollo. Yo creo que es fundamental que el modelo de desarrollo no se realice de espaldas a la ciudadanía, sino que pueda ser efectivamente abierto. Y en tercer lugar, un poco en la misma dimensión de la participación, yo creo que es clave que las riquezas que producimos sean efectivamente distribuidas de manera justa y de manera equitativa. Y darle finalmente más recursos a quienes más lo necesitan y no a quienes más tienen. ¿Qué es lo que ocurre hoy día con la lógica municipal? Las comunas más ricas son las que reciben más presupuesto, son las que alojan además a las familias más ricas del país. Y eso no tiene ningún sentido. Si nos vamos a tomar en serio esa lógica de la participación ciudadana, tenemos que ser capaces de hacer partícipe a la ciudadanía también en la distribución de la riqueza que el país genera, ¿verdad? Y no solamente en su protección, en su control, sino que también en la distribución de la riqueza que generamos como sociedad. Catalina, seguimos contigo. Ya, ¿dónde firmo? Es que es muy gracioso porque en verdad estamos muy de acuerdo. Es muy grato, pero es angustiante también después tener que seguir hablando sobre la base de las ideas comunes, en verdad, ¿qué nuevo puedo agregar? Ya, estando 100% de acuerdo con Jaime, ¿qué agregaría? Que este nuevo modelo de desarrollo, este nuevo modelo de sociedad, tiene que incorporar una valorización del trabajo doméstico no remunerado, porque hoy día el modelo de desarrollo, la actividad económica descansa sobre el trabajo no remunerado que realizamos las mujeres de cuidado, sobre las labores domésticas, ¿cierto? Y eso tiene que ser efectivamente reconocido y valorado económica y socialmente. Hay que avanzar en cuestionar esta clásica división sexual del trabajo, ¿cierto? Que nos ha relegado a las mujeres al ámbito de lo privado, pero que además ahora nos ha cargado con esta incorporación en el ámbito de lo público sin haber
sin habernos desligado de nuestras obligaciones en el ámbito de lo privado. Yo creo que ese es un componente que es importante, que es relevante, y que puede tener un reconocimiento constitucional, por ejemplo, con el establecimiento de un principio de corresponsabilidad social, de manera tal que las cargas del cuidado doméstico y de cuidado, y no solo de niños y niñas, sino también de personas no autovalentes o personas con discapacidad, sea compartido no solo entre hombres y mujeres, sino que también que el Estado se incorpore en el rol que le corresponde en esa labor que es fundamental para el funcionamiento de la sociedad, de manera tal de desprivatizar el cuidado, por así decirlo. Pero creo que ahí me quedo, porque en verdad Jaime me representó plenamente. Carlos. Sí. A mí me parece, en primer lugar, importante establecer algunas consideraciones respecto de la Constitución del 80. La Constitución del 80 lo que hace respecto del modelo de desarrollo es que establece un modelo de desarrollo. Entonces, te dice, por ejemplo, que el Banco Central tiene una autonomía constitucional, cuestión que puede no ser, pero te lo establece, autonomía constitucional. Te dice que, por ejemplo, el Estado para crear una empresa tiene que tener una ley aprobada de quórum calificado, 50+1. Te dice que existe el principio de subsidiariedad. Te protege la propiedad con una doble protección jurídica. Entonces, lo que termina haciendo la Constitución del 80 es consagrar un modelo de desarrollo que es el modelo neoliberal. Entonces, esta consideración de la participación es súper relevante porque hoy día, por ejemplo, si la ciudadanía quisiera modificar algo, supongamos que la ciudadanía dice, ¿saben que la ley de pesca, como es una cuestión corrupta, que estuvo mal hecha porque es trucha, lo que hay que hacer es recuperar los recursos pesqueros, que el Estado los administre de otra forma? La primera consideración que harían quienes se quedaron con los derechos de propiedad sobre los recursos pesqueros es que te van a decir, bueno, si me vas a quitar los derechos, indemnícenme. Y uno se pregunta, ¿y por qué tendría que indemnizar a una manga de ladrones? Porque esos son, porque yo tendría que pagarle los derechos de propiedad de algo que se robaron. Y no hay ninguna explicación para eso, pero la Constitución se lo garantiza. La Constitución le va a decir, no, pero si tienen derecho de propiedad, ¿no? Y la ley se hizo a través de un procedimiento legal establecido en la Constitución. Entonces, por eso tiene validez esta cuestión de la nulidad, porque declara que en realidad la ley es nula y por ende no tendría que indemnizar a nadie. Y lo comento porque para la ciudadanía resulta muy difícil opinar sobre el modelo de desarrollo. Resulta muy difícil cambiarlo. ¿Por qué? Porque la Constitución lo consagró a nivel constitucional. Entonces yo diría un poco, estando de acuerdo con lo que ha dicho Catalina y Jaime, en cuanto a cómo debiese ser, creo que el rol de la Constitución en eso es asegurar que efectivamente sea la opinión ciudadana que se puede expresar tanto de forma directa respecto de los proyectos, por ejemplo, pero también puede ser a través de los gobiernos que elija. Y si un programa político dice, mira, nosotros vamos a hacer esto con el agua, o vamos a hacer esto con la electricidad, o vamos a hacer esto con el transporte, que la Constitución no sea una camisa de fuerza que te impida hacer lo que el mandato ciudadano ha hecho a través de un acto democrático de elegir autoridades. Entonces, creo que tiene todo sentido que el modelo de desarrollo tenga una conexión con la democracia y con la participación, porque eso es lo que lo fortalece desde el punto de vista de su capacidad de implementación. Porque hoy día, como decía, es muy difícil que la opinión de la ciudadanía pueda modificar la intención que tiene la Constitución y la ley en cuanto al rumbo del modelo de desarrollo. No lo podría hacer. Entonces, esto yo creo que es bien relevante a propósito de lo que aquí se comentó, de que uno tiene que crear una situación en el modelo de desarrollo que permite que la participación puede abrirse paso. Pero no es una participación, porque ahí de repente
la derecha y algunos otros también empiezan como a hacer la caricatura de la participación como un tema de una asamblea en que todos opinan y todos deciden. Entonces, cuando te hacen esa caricatura es como que te están diciendo, bueno, más la participación es ingobernable. Y creo que en eso también hay que plantear que la participación no tiene por qué ser ingobernable. Uno puede institucionalizar o uno puede promover incluso su no institucionalización, pero su reconocimiento y que permita a la ciudadanía a través de procesos concretos de vinculación, pero también, como decía, a través del acto democrático de elegir autoridad, determinar el rumbo de las cosas. Entonces yo, por ejemplo, si yo quisiera saber, hacer la siguiente pregunta a los ciudadanos. ¿Debe el litio continuar en manos de SQM? Y si no, ¿debemos pagarle a Ponce Lerú por todo lo que ha lucrado haciéndose de SQM a partir de una licitación, de un proceso de privatización absolutamente cuestionable que hubo gracias a su suegro? ¿Debiéramos indemnizarle hasta el 2030 por quedarnos con el litio como país para poder explotarlo a favor de las mayorías? Y yo estoy seguro que si le preguntáramos a los ciudadanos, la mayoría de la gente diría, deberíamos quedarnos nosotros con el litio y saltarían los otros y decir, oye, pero si él tiene derecho de propiedad. Pero ¿cómo va a tener derecho de propiedad alguien que se quedó de forma trucha con el recurso del litio? Y resulta de que todos conocemos el caso del joven que pirateaba CD y que se murió incendiado en la cárcel de San Miguel hace varios años atrás. Entonces, el trato para unos delincuentes de un tipo y para otros delincuentes es de otro tipo. Y ahí es donde yo creo que la participación de la ciudadanía puede tener otra expresión y otro poder de incidencia en el rumbo del modelo de desarrollo, para que finalmente, en definitiva, sea el modelo de desarrollo un acuerdo que se produzca a partir del acto de participación y el acto de elegir las autoridades, y que el programa político que gane sea el capaz, y sin que la Constitución sea un impedimento, sea capaz de promover eso. Creo que el único impedimento que debiera haber respecto del modelo de desarrollo y cuya centralidad es lo más relevante, es que ese modelo de desarrollo esté al servicio de las personas. Y ahí es donde tiene importancia los derechos. Eso. Jaime, ¿tú quieres agregar algo? Sí, muy breve, que a propósito de lo que decía Carlos, yo creo que hay un tema que también es importante, a propósito de lo que entre comillas podemos hacer cuando queramos efectivamente llevar adelante las transformaciones en la nueva Constitución. Y es esta idea de ya no de la indemnización, sino que esta idea de la irretroactividad de la ley. Si cada vez que se comenta algún tipo de reforma, sale la derecha jurídica, porque el mundo de la academia también tiene bandos, sale la derecha, en el mundo del derecho, a hablar en contra de la aplicación retroactiva de la ley. Y esa es una forma súper mañosa de argumentar en contra de la posibilidad de que el Estado cambie las reglas del juego. Pero no es retroactividad. Si el Estado decide cambiar las reglas del juego, el juego cambia de ahí en adelante. La derecha está afirmando que eso no podría afectar las situaciones jurídicas de ahí para atrás. ¿Pero qué significaría efectivamente afectarlo para atrás? Significaría cobrar, por ejemplo, los efectos en el pasado que genera la aplicación de la nueva ley. Y ahí yo creo que hay una pelea que probablemente no hemos dado suficientemente, porque de alguna manera hemos dejado pasar la idea de la irretroactividad de la ley. Si yo cambio el régimen de las aguas, por ejemplo, y lo aplico a todos los derechos de agua que están constituidos hoy día el régimen jurídico de las aguas cambia. Eso no es retroactivo. Eso significa que el cambio empieza a operar de aquí en adelante. Y todos los derechos de agua constituidos de aquí para atrás empiezan a regir por un nuevo modelo. No le vamos a pedir a la gente que, no sé, en 1985 se apropió de manera indebida de las aguas, vale, está bien, pero tampoco los vamos a indemnizar, porque las aguas son públicas, lo dice la ley. Entonces, ahí hay un ejercicio también con el que hay que tener ojo, creo yo, para ver cómo opera esta idea de la implementación de los cambios, porque no solamente el tema de la propiedad el que está de por medio, sino que es
de alguna manera, el poder que tiene la sociedad organizada a través del Estado para ponerle las reglas del juego a quienes desarrollan actividad económica en nuestro país y con nuestros recursos, especialmente con nuestros recursos. Porque esta idea de que la ley nos aplica retroactivamente es un chanchullo. Y nos hemos dejado llevar por una interpretación mañosa de la retroactividad de la ley. Bueno, eso quería decir porque me surgió a medida de que Carlos hablaba. Gracias, No sé Daniel. si Catalina o Carlos quisieran agregar algo respecto a esto. No. Hablaba Carlos de la participación. Tenemos un proceso bastante largo donde la ciudadanía tendrá que votar por constituyente, después se viene toda esta implementación. ¿Cómo ven ustedes o cómo creen que va a ser la participación desde la ciudadanía? Si será real o simbólica, en el sentido de que o solo bastará con que ellos vayan a votar por su candidato y hasta ahí llega su participación, o tienen que haber otro tipo de mecanismos para seguir profundizando esa voz ciudadana que tanto quiso expresarse. Catalina, parto contigo. Sí, gracias, Daniela. A ver, yo creo que hay varias etapas dentro del proceso constituyente en las que podemos hacer un análisis sobre la participación ciudadana. Una que tiene que ver con el origen, ¿cierto?, del proceso, en particular el plebiscito de entrada. Luego tenemos otro momento que es el de la conformación de la Convención Constitucional, ¿cierto? A través del ejercicio de elegir y ser elegido. Un tercer momento que es durante el funcionamiento, que creo que es el más relevante. Y finalmente el momento de la ratificación. Eso me quedé pegada al principio porque no sabía cuándo decirlo, pero sin perjuicio de que evidentemente el rol de la ciudadanía ha sido determinante para que hoy día estemos acá. O sea, sin estallido social, sin movilización, no hubiese habido acuerdo por la paz y la nueva constitución, pero más que participación, eso fue incidencia ciudadana. Y en estos 4 minutos o sea, en estos 4 momentos que digo que son relevantes en relación con la participación ciudadana, creo que hay algunas cuestiones que me gustaría como mencionar a propósito de si es real o es simbólica. En el caso del plebiscito, bueno, Carlos lo mencionó al principio cuando empezó este conversatorio, la importante cantidad de personas que concurrieron a sufragar, ¿cierto? Podemos hacer como sociedad una evaluación positiva porque pese al contexto de pandemia en el que estamos, fue mucha gente a votar en comparación, ¿cierto?, con las cifras anteriores de participación electoral. Pero lo cierto es que se mantuvo un problema que viene hace tiempo denunciándose y que tiene que ver con la imposibilidad de participar en la elección de las personas privadas de libertad que no se encuentran con sus derechos políticos suspendidos, ¿cierto? Las personas que están con prisión preventiva, que se les impide sufragar pese a que no tienen una prohibición de hacerlo por una falta de adecuación institucional, ¿cierto? Por la falta de adopción de medidas por parte del Estado para que puedan efectivamente sufragar. Y ahí hay un problema que es muy grave, muy grave, y que podría repetirse luego en el momento, ¿cierto?, de la conformación de la Convención Constitucional y finalmente al momento de la ratificación de lo que se haga o no durante este proceso constituyente. Entonces, yo creo que ese elemento de la participación ciudadana, ese obstáculo, esa problemática, tiene que levantarse con más fuerza todavía y resolverse. Entiendo que últimamente en alguna de las declaraciones del presidente del CERVEL señaló que había cierta voluntad para hacerlo, que podrían disponerse casetas móviles, por ejemplo, pero evidentemente tiene que haber voluntad política desde el Ejecutivo y en el Congreso para hacer las modificaciones necesarias que permitan que se habilite, ¿cierto?, esa forma de sufragio. Luego, en el momento de la conformación de la Convención Constitucional, tenemos varias cuestiones que están en proceso, por así decirlo, y que se tienen que resolver para efectos de que podamos hablar de una participación real y
y que sea, ¿cierto?, inclusiva. Tenemos pendiente la resolución de los escaños reservados de pueblos indígenas, que es una cuestión tremendamente relevante. Ha avanzado la discusión en el Congreso, pero todavía no tenemos, ¿cierto?, asegurado que vayan a existir los escaños supranumerarios, ¿cierto?, escaños adicionales a los 155 de la Convención, y cuáles van a ser, en definitiva, las condiciones en las que ello va a ocurrir, si se va a requerir un registro especial, ¿cierto?, si va a ser por autoidentificación, que es lo ideal. Entonces, ese elemento es tremendamente relevante y está todavía por definirse. Lo mismo con la participación de los independientes. Hoy día se habilitó, ¿cierto?, a través de la reforma constitucional que se incorporó mediante la ley, si mal no recuerdo, 21.216, que permitió a los independientes participar a través de listas electorales, lo que ya es un avance, ¿cierto? Pero de todas maneras tenemos este requisito de el 0,4% de firmas de ciudadanos independientes en relación con el total de personas que participaron en la elección anterior, que es una cifra bastante elevada y que es prácticamente inalcanzable hoy día en situación de pandemia, en que la gente con dificultad sale de la casa para ir al supermercado, ir a una notaría, firmar por un candidato, es una cuestión ya bastante más compleja, más difícil, ¿cierto? Está en discusión una iniciativa legal que lo que pretende es disminuir el porcentaje de participación que se va a exigir a los candidatos independientes a un 0,2% y flexibilizar el tema de las firmas, de las adhesiones, de los apoyos de ciudadanos independientes, permitiendo, ¿cierto?, el apoyo a través del uso de la firma electrónica, ¿cierto?, a través de la clave única. Pero eso está pendiente también. Y no es menor, no es menor, es un tema relevante. Yo creo que ya el hecho de que se haya permitido las listas de independientes es una buena noticia, pero hay que hacer posible que ello ocurra, o si no es simplemente una reforma constitucional simbólica que no va a tener un impacto en la realidad. Y ya vimos que la ciudadanía se ha manifestado en términos de querer que los independientes participen. Así es que yo creo que en eso hay que avanzar sin duda. ¿Qué más? Durante el funcionamiento, y esto es clave, yo creo que, me imagino que Jaime se va a referir harto a esto. Durante el funcionamiento de la Convención Constitucional, la participación ciudadana es vital. ¿Y cómo se va a hacer? Solamente a través de la representación, es decir, de la elección directa de los convencionales, y a mí me parece que hoy en día ya eso es insuficiente. Y claramente no basta con elegir a tu representante en la convención, se tienen que establecer canales de participación para la ciudadanía. La discusión va a estar, ¿cierto?, luego centrada en el reglamento que rija la convención. Ahí se va a tener que determinar cuáles van a ser los canales formales. Yo no me quiero manifestar en relación, o sea, apoyando o casándome con un mecanismo, pero sí creo que los mecanismos a lo menos tienen que ser deliberativos. Ahí vamos a tener que ver si son consultivos o si son vinculantes, eso va a depender del mecanismo propiamente tal, pero también se pueden establecer otro tipo de mecanismo de participación, por ejemplo, similares a los de la iniciativa popular de ley, pero de iniciativa popular constituyente, ¿cierto? En que en un determinado territorio, con una cierta cantidad de adhesiones, se pueda presentar una propuesta normativa para que la discuta la convención. Yo creo que eso sería súper interesante de habilitarlo, porque tendrían que tener el respaldo de una cierta cantidad de ciudadanos, ¿cierto?, que adhieran a esa propuesta. Eso puede ser una fórmula. Pero hay muchas otras más. Va a ser algo que va a tener que discutir la Convención Constitucional. Sin duda que los y las académicas y las constitucionalistas tenemos que hacer el trabajo de empezar a poner sobre la mesa cuáles son los distintos mecanismos a nivel comparado que existen, cuáles han sido más exitosos y menos exitosos. Pero a mi juicio, lo más relevante sería
tener en mente al momento de idear esos mecanismos que hay ciertos colectivos, ciertos grupos desaventajados, históricamente discriminados, oprimidos, como les quieran llamar, que tienen dificultades de participar en la vida política. Y ya los mencionaba Jaime, niñas, niños y adolescentes, ¿cierto? Personas con discapacidad, adultos mayores, las mujeres, pueblos indígenas. Yo espero que lo de los pueblos indígenas podamos de todas maneras resolverlo también a través de los escaños reservados. Pero tenemos que tener presente que hay ciertos grupos en ciertos colectivos que tienen dificultades de participar y se tienen que establecer mecanismos especiales para sobrellevar los obstáculos que les impiden participar plenamente. Entonces hay que tener en mente, por una parte, esta noción de grupos desaventajados o grupos subalternos al momento de idear los mecanismos, y por otra parte, la importancia de fomentar la participación desde una perspectiva también territorial, para que no nos terminamos comiendo, ¿cierto?, en la región metropolitana todos los mecanismos de participación. Hay que hacerlo con una perspectiva local también. Esos son los criterios que yo en términos generales diría que son relevantes. Jaime, continuamos contigo. Bueno, efectivamente no tengo, me pasa lo mismo, no tengo mucho más que aportar a lo que ya dijo Catalina. No, yo creo que, mira, yo creo que es clave hacer la distinción entre representación y participación. Yo no sé si es por los vicios del sistema, por la debilidad de la transición, ese régimen político que parece que terminó, ¿verdad?, con la revuelta popular, pero hemos centrado la participación de la ciudadanía en el proceso constituyente, en la posibilidad de elegir constituyente, o en la posibilidad de presentarse como candidato o candidata a la constituyente. Y siendo esa una dimensión importante, es una dimensión, yo creo que a estas alturas, menor. ¿Por qué? Carlos lo decía al principio. Una de las características centrales que ha tenido la democracia entre el 90 y el 2019 fue su dimensión, fue ser una democracia, diría yo, preferentemente representativa, casi exclusivamente representativa, sin participación, pero además con mala representación, ¿verdad? Porque no digamos que la democracia representaba el interés general, representaba intereses particulares, de clase. Y curiosamente, la discusión pública ha estado centrada en la forma en la que la ciudadanía participa del proceso constituyente, pero solo en clave representativa. Entonces todos estamos rasgando vestidura, y está bien que lo hagamos, pero todos estamos rasgando vestidura con que los independientes no pueden presentar candidatos, etcétera, cuando más encima eso no es verdad. Pueden presentar candidatos, pueden presentar listas de candidatos, etcétera. Pero estamos dejando muy de lado la dimensión que yo creo que es más importante para la legitimidad del proceso y para la legitimidad del resultado, que es la participación ciudadana propiamente tal. Ya no en clave de candidaturas, ya no en clave de voto para el 11 de abril, sino que en cuál va a ser la participación de la ciudadanía en el proceso de discusión, elaboración, y aquí quiero dar un paso más, implementación de la Constitución del año 2022. Porque la participación ciudadana no se agota el 11 de enero, cuando hay que inscribir las candidaturas, no se agota el 11 de abril, cuando hay que votar para elegir a nuestras y nuestros constituyentes, no se agota, no sé, en agosto del año 2022, cuando seamos convocadas y convocados al plebiscito de salida. La participación de la ciudadanía es permanente. Yo creo que ese es el desafío que tenemos que enfrentar en el nuevo ciclo político que se abre con la revuelta popular. La participación ciudadana es permanente. Es permanente en clave de género, es permanente en clave medioambiental, es permanente para el diseño e implementación del modelo de desarrollo, es permanente. Y es permanente también para el proceso constituyente. Eso significa que los sectores independientes, o mejor dicho, los sectores de militancia social, tienen que articularse para levantar propuestas constituyentes, ojalá respaldadas por candidaturas concretas en los cupos de los partidos o en la lista de independientes, da lo mismo a esta altura, pero también tienen que ser capaces de mantenerse articulados y articuladas durante todo lo que dure el proceso constituyente propiamente tal, ¿verdad? Hasta que la nueva constitución esté redactada, pero tienen que seguir articulados y tienen que seguir movilizados
de cara a la implementación de esa nueva constitución. Si las estructuras de poder de la sociedad no van a cambiar solas, no van a cambiar por decreto, no porque la nueva constitución se apruebe el 2022, las estructuras de poder en las cuales nosotros participamos van a cambiar mágicamente. Las estructuras de poder en las cuales participamos como integrantes de la sociedad van a cambiar en la medida de que nuestra participación en esas estructuras de poder sea distinta. Y esa dimensión es clave para entender que la participación de la ciudadanía en el proceso constituyente no se agota en las elecciones del 11 de abril, tiene que ser permanente. Y permanente, creo yo, en todas las formas de participación ciudadana posibles. Primero, tenemos que ser capaces de empujar formas de participación vinculantes en el reglamento de la Convención Constitucional propiamente tal. De modo tal de exigirles a nuestros constituyentes y nuestras constituyentes que se articulen con sus respectivos territorios de manera permanente, de manera estable, pero además permitirle a la ciudadanía, nacionalmente o de manera local, da lo mismo, que sea capaz efectivamente de vincularse con la Convención Constitucional, incluso más allá de su representante. Un poco la lógica de lo que decía Catalina en clave de iniciativa popular de ley, por ejemplo. Ahí hay una dimensión que es efectivamente fundamental, pero al mismo tiempo la discusión constituyente va a desbordar con creces las fronteras de la Convención Constitucional, porque los cambios sociales que yo creo que caracterizan este ciclo histórico que se abrió con la revuelta popular del año pasado, esos cambios sociales van a generar efectos en las prácticas políticas que nosotros protagonizamos. Y la única forma de que esos efectos sean permanentes en el tiempo es reivindicando esas otras formas de participación social. Las institucionales, por ejemplo, generando en el reglamento, los mecanismos, etcétera, pero también las formas no institucionales. Y con esto quiero ser súper claro. Durante la Convención Constitucional se van a dar discusiones súper tensas y súper complejas que van a traspasar las fronteras de la Convención Constitucional. Y yo creo que lo más favorable, lo más conveniente para los procesos de cambio es que cuando esas discusiones complejas se estén dando en la Convención Constitucional, también se estén dando al mismo tiempo en la ciudadanía. De modo tal de que, por ejemplo, cuando se esté peleando el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios en la nueva Constitución, la gente está en la calle, movilizada, ¿verdad? Apoyando a quienes estén dentro de la Convención Constitucional, empujando estas demandas. Y ahí hay una forma de articulación entre el trabajo constituyente de la Convención y el trabajo constituyente de los territorios que tiene que ser permanente. ¿El reglamento va a cumplir una función importante? Sí, pero no es suficiente, porque también tienen que poner de su parte los espacios territoriales organizados. Y esa forma de participación, como he dicho a lo largo de toda la respuesta, esa forma de participación tiene que ser permanente. Tiene que ser permanente. Carlos, seguimos contigo. Solo añadir que algunas consideraciones de carácter general que justifican esto. Creo que en primer lugar la participación es un derecho y la verdad es que no se ha planteado así, por el hecho de que, bueno, realmente nuestra constitución, nuestro ordenamiento, lo que hace la constitución del 80 es radicar la soberanía en la nación, no en el pueblo. Entonces la nación no vota, el pueblo vota, pero la nación no vota. Entonces la constitución actual tiene un desprecio por el pueblo terrible, y ese desprecio que tiene hace que no sea considerado relevante lo que opinen. O sea, si no existe, que me interesa saber lo que opinan. Entonces creo que es importante en este sentido reafirmar que las personas tienen derecho a participar. Y los pueblos tienen, en virtud de la autodeterminación de los pueblos, derecho a darse el ordenamiento político que estimen. Y si ese ordenamiento político tiene ciertas características, evidentemente democráticas, las características que tiene, depende de cómo la gente consigue que tienen que participar.
Y creo que eso es lo que afirma la necesidad de participar, porque las personas tienen el derecho a participar, los pueblos tienen el derecho a darse el ordenamiento no viene desde el espacio, viene porque a veces aquí, bueno, se lucubra un poquito que las cosas siempre han sido así, y no, las cosas no siempre han sido así. Lo que ocurre es que está el interés de quienes dominan y son hegemónicos al interior de una sociedad, de establecer cómo es esa sociedad. Y nosotros creemos que las cosas siempre han sido así, pero no, es la voluntad de un sector de la sociedad la que se impuso sobre la voluntad de otro. Entonces, para que sea una sociedad más participativa e inclusiva, es importante entonces el derecho a la participación. Y eso hace que, en definitiva, todo el proceso constituyente tiene que considerar la participación de las personas durante todo el proceso, en la elección de los delegados, en las instancias que se conforman, y comparto esta mirada territorial. Ahora, ¿por qué es importante? También creo que una reflexión relevante, es decir, en el cómo yo coincido con lo que han dicho, pero creo que es importante también agregar por qué. Por una parte, porque la Constitución es también un proceso político. No es solo el arte de una confección jurídica que va a ser bonito o más o menos bonito. Incluso algunos hablan de cosas declarativas. Yo no sé si esa es la mejor forma. Yo no comparto eso de que las constituciones tienen que ser tan declarativas. Creo que la Constitución tiene que mostrar el compromiso de la ciudadanía con una visión de sociedad que después están dispuestos a defender. Y yo pregunto, por ejemplo, a cualquier persona en la calle, salvo que me encontrara con José Antonio Kast, ¿usted está dispuesto a morir por su Constitución? Y yo te aseguro que la gran, total mayoría de los chilenos no están dispuestos a morir por su Constitución. Pero el caso de la Constitución americana, que tantas películas hemos visto, yo de verdad creo que hay miles y miles de ciudadanos estadounidenses que morirían por su Constitución. De verdad, yo lo creo. Entonces, cuando una carta fundamental tiene ese nivel de legitimidad de la población, que se siente tan compenetrada con esa carta, que se muere por esa constitución, está dispuesto a dar la vida por esa constitución, creo que uno ha logrado que el proceso político en el cual esa constitución surge se enraiza en el pueblo. Y creo que esta constitución nueva, que yo espero que tenga todo el éxito del mundo, no está asegurado su éxito. Y para que su éxito esté asegurado desde el punto de vista del compromiso político de la ciudadanía con el destino del país, tiene que la ciudadanía participar de ese proceso. De lo contrario, lo que va a suceder es que va a ser una cuestión bien bonito, pero en torno a los cuales en un momento determinado, o que podría no ser tan bonito, da lo mismo, pero podría ser un documento escrito que en un momento determinado nadie esté interesado en defender. Entonces, ahí es donde corremos un peligro que yo espero que no ocurra, pero que es un peligro latente, dadas las características de la oligarquía chilena, de una regresión autoritaria. Y ese peligro de regresión autoritaria, la manera de derrotarla, y hoy día quedó demostrado con la acusación constitucional en contra del ministro de Interior, la manera de derrotarla es con la participación, es con la unidad, es uniéndose en torno a un propósito que en este caso fue la defensa de los derechos humanos. Entonces creo que la participación es importante para lograr esa entidad de propósito, y que también haya una lectura de clave político de comprensión de cuál es el proceso constitucional en curso. Y yo quisiera que la gente entendiera bien que el tema constitucional, y creo que todos vamos a coincidir en eso, si bien un tema legal, no es un tema de expertos, es un tema como la mayoría quiere vivir y quiere entenderse. Entonces, y creo que en eso, claro, uno puede tratar de traducir eso en palabras que después tengan un sentido, pero para eso es importante que la ciudadanía tenga ese nivel de vinculación, que solo lo va a lograr en la medida que se siente interpretado y parte de ese proceso. Para seguir, respecto de la... Catalina parece que pidió la palabra, Daniela, ¿no? Catalina, perdón, que se me ocurrió aquí la... Catalina, por Sí, favor. no, muy cortito, que a propósito como del impacto de la participación ciudadana, hablando más bien sobre las condiciones que se requieren para que una constitución incorpore perspectiva de género, sea exitosa en el resultado,
hay una politóloga británica que se llama Georgina Whalen, que plantea una serie de condiciones que deben darse para tener éxito en el fondo en el resultado. Y yo pienso, bueno, no solo en la incorporación de una perspectiva de género, sino también en conseguir una constitución que se oriente hacia la consecución de la justicia social. Y ella identificaba que efectivamente, bueno, niveles de transparencia que hay en el órgano constituyente, ¿cierto? La posibilidad de participación, pero también hablaba de la necesidad de generar alianzas, no solamente al interior de la convención, entre las personas que tengan una misma sensibilidad, sino que también alianzas entre los integrantes de la convención y los movimientos sociales que están afuera. Entonces, retomando un poco lo que se planteaba de la necesidad de que haya movilización permanente, que haya organización territorial permanente para justamente exigir que las demandas que se han planteado se materialicen efectivamente en el texto constitucional, y eso va a requerir un compromiso de los constituyentes con no solo sus electores, sino que también con los movimientos que tienen que estar afuera movilizándose todo el tiempo y que no pueden dejar de estar exigiendo estas objetivos hermosos que hoy día hemos convenido que debemos ser capaces de lograr en el proceso constituyente. Eso. Sí, ahora sí, respecto a estábamos hablando de los reglamentos, de cómo va a proceder este órgano constituyente. Cuando se firmó el acuerdo hubo una polémica muy grande por este quórum de 2/3 que quedó fijado. Entonces, preguntarles, ¿ustedes creen que la convención misma pueda cambiar ese quórum? Y si es tan irremontable este quórum del 2/3, ¿es realmente un candado, como se dijo en su oportunidad? Parto contigo, Jaime. Mira, bueno, son dos preguntas distintas. ¿Se puede cambiar y es remontable o no es remontable? Yo creo que la pregunta sobre si se puede cambiar apunta básicamente a las condiciones políticas necesarias para tomar en la Convención Constitucional una decisión distinta de aquella que se tomó en el acuerdo del 15 de noviembre. Y yo creo que ahí hay que ponderar un montón de factores distintos que van desde la correlación de fuerza, ¿verdad?, de los sujetos que participen de una decisión como esa, hasta el débil compromiso democrático que tiene la derecha con el respeto de las instituciones actualmente vigentes. Y es una pregunta difícil, yo la verdad que no tengo respuesta. No tengo respuesta, porque lamentablemente lo que nos muestra la historia de la derecha latinoamericana es que denuncia con mucha facilidad la nulidad, entre comillas, la poca transparencia, el autoritarismo de los procesos sociales cuando se encuentran en minoría. Y por lo tanto la posibilidad de cambiar las reglas del juego actualmente vigente, más allá del origen legítimo y ilegítimo, yo creo que ese es un tema que a esta altura da un poco lo mismo. Va a depender de las condiciones políticas del momento en el que estemos, ¿verdad? Porque si en las elecciones de abril participa menos gente que en las del plebiscito, el escenario es complejo. Si en las elecciones de abril participa la misma gente o más, y además el resultado vuelve a ser así de potente, así de contundente en términos de 80-20, bueno, las cosas son distintas. Pero por otro lado, si llega a ser así de contundente el resultado, entonces probablemente nos pasamos a la segunda pregunta de si esto se puede, si se puede abordar o no, o sea, podemos alcanzar el quórum de los 2/3 o no. Y yo creo que esa segunda pregunta puede ser lamentablemente más importante que la primera. Yo creo que el éxito del proceso constituyente depende de muchos factores. Depende de la legitimidad, ¿verdad?, etcétera, etcétera, pero también depende de que el hielo sobre el cual estamos caminando no se rompa. Y la derecha anda con un pica hielo permanentemente. Por eso yo prefiero centrarme en la segunda pregunta, o sea, ¿cuáles son las condiciones que tenemos que construir para llegar a ese quórum de 2/3, de modo tal de que no sea una traba para los procesos democráticos? Yo creo que ahí de nuevo el resultado de la elección de abril va a ser clave, no solamente por la forma en la que se manifiesta el pueblo, ¿verdad?, en la elección de sus representantes, sino en la forma en la que se distribuya esa voluntad popular
entre los partidos políticos, pero también respecto a los independientes. Una de las cosas que me preocupa de la irrupción de los independientes, irrupción discursiva hasta ahora, es que detrás de ellos, ellas, no hay una agenda política que defiende a los independientes. Cuando yo me siento en una mesa a negociar con un demócrata cristiano, me guste más o me guste menos, yo sé lo que piensa. Con un gente de Renovación Nacional, me guste más o me guste menos, yo sé lo que piensa. Con un socialista, da lo mismo, me gusta más o me guste menos, yo sé lo que piensa. Pero me siento con un independiente, ¿y qué piensa ese independiente? ¿Qué banderas van a defender? ¿Qué banderas van a levantar? Eso me tiene un poco como inquieto. Entonces, claro, en esa lógica, la distribución de los 2/3 va a ser muy determinante para tomar decisiones. Y también va a ser determinante, primero, la posibilidad de negociar, llegar a acuerdos, ¿verdad? Y también de imponer mayorías cuando haya que hacerlo. Porque hay una cuestión que no dije a propósito de la pregunta anterior que yo creo que ahora cobra mayor importancia, y es que el reglamento debiera ser capaz de contemplar mecanismos para dirimir las discrepancias que haya respecto de ciertas materias, que tengan un amplio apoyo en la Convención Constitucional, que tengan eventualmente un amplio apoyo también en la ciudadanía, pero que no alcancen los 2/3. Y ahí debiéramos ser capaces de incorporar un mecanismo tipo plebiscito dirimente o algo por el estilo. Ahora, si algo debiéramos cambiar, porque tú me preguntabas si podemos cambiar el quórum de los 2/3, yo te decía que no, más bien quitándole el cuerpo a la pregunta. Si algo pudiéramos cambiar, yo preferiría cambiar la regla del artículo 142, inciso final, que dice que en caso de que el texto de nueva constitución sea rechazado en el plebiscito de salida, sigue vigente la constitución del 80. Esa es, a mi juicio, la única trampa de verdad que tiene el proceso constituyente, porque genera un incentivo para la derecha para boicotear el proceso, hacer que este fracase y quedarse con la constitución vigente. Debiéramos ser capaces de generar una salida al actual proceso constituyente que respete la voluntad popular manifestada en el plebiscito del 25 de abril. Esa decisión popular soberana es irreversible. Por lo tanto, pase lo que pase de aquí en adelante, no podemos parar hasta que no haya nueva constitución. Y si algo hubiera que reformar, yo reformaría ese inciso final del artículo 142 de la Constitución. Catalina. Sí, es que veía que la primera pregunta, que es la pregunta que nos incomoda, la pregunta difícil, alguien lo había planteado por el chat, como en términos de si una vez electos los miembros de la Convención Constitucional, con el 50+1, por ejemplo, se podría cambiar la regla de los 2/3. Y hay una serie de factores que están involucrados y evidentemente es algo complejo de responder porque además podrían pasar muchas cosas. Que se haga una nueva reforma constitucional, que elimine el quórum de 2/3 y que no sea una decisión de la constituyente. Ahora, lo que sí hay, como para aprovechar este espacio que también sea informativo, hay un proceso de reclamación que se estableció al reformarse la Constitución y establecerse este camino, ¿cierto?, para el proceso constituyente, en que se establece que 5 ministros de la Corte Suprema podrían eventualmente conocer de reclamaciones a la infracción de reglas de procedimiento aplicable a la Convención. Entonces también podría ocurrir que la Convención decida cambiar esa regla de los 2/3 y que nos veamos sometidos después a este proceso de reclamación. Eso también sería quizás una posibilidad. Pero es algo complejo de responder e incómodo. Así es que voy a hacerle el quite magistralmente. Y en cuanto a la segunda pregunta, ya se me olvidó en qué términos la planteaste. Si quedan los 2/3, ¿cuán difícil es alcanzar ese quórum? Bueno, ya, y sí, es un quórum elevado y es un quórum que
Jaime decía, ya da lo mismo, cuál es el origen de esa norma en términos de la legitimidad o ilegitimidad que tuvo el acuerdo de la paz, pero claramente es reflejo del temor de uno de los sectores políticos que concurrió al acuerdo. Yo creo que siendo ya las normas que tenemos y que se fijaron, porque podríamos debatir sobre qué hubiese sido deseable, qué hubiese sido lo ideal, y claramente llegaríamos a la conclusión de que los 2/3 no es un quórum ideal para debatir en la constituyente, sin perjuicio de ello, diciendo que es lo que ya está, es lo que hay en el fondo en buen chileno. Yo creo que podemos darle una interpretación positiva, en clave de vaso medio lleno, en el sentido de que lo que quede de las normas que se aprueben finalmente van a ser normas que van a gozar de una gran adhesión, ¿cierto? De una gran legitimidad, porque va a haber una mayoría sustantiva que va a estar apoyando la incorporación de esa norma. Y el resto, en definitiva, lo que no logre cristalizarse como norma constitucional, va a estar entregado a la deliberación política por el órgano constitucional que se establezca, o los órganos del Congreso, ¿cierto? El presidente, si sigue, pues si es que tenemos presidente. Pero no tener temor a que ciertas cuestiones quizás no puedan quedar consignadas constitucionalmente, porque después a través de la legislación podrían ser abordadas, ¿cierto? Lo importante es qué es lo que va a quedar en la Constitución, porque ahí cuando uno establece una norma constitucional, un cierto contenido constitucional, lo que se hace en el fondo es sustraer esa afirmación constitucional de la deliberación política, del debate político. Entonces, hay que preocuparse más bien de qué es lo que va a quedar, y en ese sentido podría ser eventualmente una cierta garantía estos 2/3. Estoy pensando en, por ejemplo, algunas normas constitucionales de constituciones latinoamericanas, como la ecuatoriana, la boliviana, la hondureña, que tienen normas súper positivas en términos de proscripciones de la discriminación en razón de la orientación sexual y de la identidad de género, pero luego tienes normas que, por ejemplo, son contradictorias, ahí son antinomias constitucionales, pero que prohíben la adopción por parejas del mismo sexo, o que establecen que la adopción tiene que ser entre parejas del mismo sexo. Con un quórum tan alto quizás podemos evitar ese tipo de normativas constitucionales que son muy, muy dañinas y que son además contradictorias con otras enunciaciones constitucionales. Vamos a tener que, para lograr los 2/3, pensar en estrategia, pero creo que vamos a conversar de eso en un poquito más adelante. Evidentemente, para lograr los 2/3, la izquierda tiene que ir unida. No podemos darnos el lujo de plantearnos en más de 2 listas, en 3 listas, 4 listas, por la dispersión de votos, porque el sistema electoral que tenemos da preferencia, ¿cierto?, a la constitución de listas, valora positivamente los votos dentro de una lista y luego se hace la adjudicación de los escaños. Entonces vamos a tener que ser muy inteligentes en pensar las candidaturas, las listas que se van a confeccionar, porque si no, no vamos a lograr la mayoría que se requiere para avanzar en los cambios en los que tan de acuerdo estamos. Carlos. Sí, yo diría algunas cosas bien concretas sobre los 2/3. Yo creo que, ¿por qué no me gustan los 2/3? Porque yo creo que los 2/3 no van a generar grandes acuerdos. Creo que la idea de que los 2/3 generan un gran acuerdo es falsa. Creo que lo que se genera son acuerdos que no son acuerdos, es ningún acuerdo. Se te hace demasiado liviano un acuerdo que es de 2/3. Y inexplicable. Yo siempre me gusta recordar el caso del proyecto de ley que declaraba de interés público el agua. Él tenía un quórum de 2/3, no recuerdo la razón por qué, no me acuerdo, solamente modificaba el capítulo 3. La cuestión es que se votó y necesitaba 27 votos en el Senado. Y 24 senadores votaron a favor de declarar el agua bien de interés público o bien nacional, de algo así. Y 12 votaron en contra. Entonces, primero no alcanzó el quórum,
y segundo, la votación de 12 en contra impidió que en definitiva se aprobara. Entonces, ¿cómo tú explicas que 12 es más que 24? No, es inexplicable eso. No tiene ninguna lógica que 24 sea menos que 12. No, o sea, un matemático le diría a un abogado a dónde estudió matemática, que 12 es menos que, o sea, es más que 24. ¿Cómo se explica eso desde el punto de vista matemático? No tiene explicación. Entonces, ¿y cómo va a ser eso un gran acuerdo? Que 12 personas se opongan, tú no lograste 27, es un gran acuerdo cuando la ciudadanía está reclamando algo de esa naturaleza. Entonces, tengo la sensación y la inquietud de que finalmente el quórum lo que va a hacer es lo que la derecha ha apostado que sea, el modo de atrincherarse e impedir a través de un tercio de que se produzcan cambios. Y el problema del quórum es ese, más allá de cómo se produce, como aquí se ha dicho. En Bolivia se discutió el tema del quórum, que eran de 2/3. Y a propósito de lo que dice el Jaime, en Bolivia tomó 7 meses ponerse de acuerdo para ratificar el quórum de 2/3, porque discutieron si la Asamblea Constituyente tenía el derecho o no, y por ende se puede discutir, tiene el derecho, o sea, tiene la obligación o no de someterse a esa regla de 2/3 que venía dictado desde afuera de la Asamblea Constituyente. Tuvieron 7 meses discutiendo eso. Imaginémonos que nuestro proceso, que tiene 9 meses con una prórroga de 3, pase 7 meses discutiendo el reglamento para discutir el quórum. Se nos va a ir la mitad del tiempo, más de la mitad del tiempo, en solo discutir el quórum. Entonces, creo que es bien complicado el tema del quórum porque finalmente la derecha no se va a ver seducida, persuadida, convencida de llegar a acuerdo. Lo que va a hacer es oponerse. Y como no tenemos los 2/3, basta que con que tenga un poquito más de 1/3 y permanentemente va a obstaculizar. No va a tener ningún incentivo a negociar. Y yo creo que un pacto de convivencia es un acto de negociación, es un acto de entenderse con otras personas y decir, mira, yo quiero esto, ya, yo quiero esto otro, ya, bueno, ¿cómo convenimos para vivir juntos? Ya, de esta forma. Pero con un 2/3, yo quiero esto, bueno, yo no, entonces no discutimos, punto, se acabó. Y entonces el incentivo no está puesto en la negociación, no está puesto en la democracia, está puesto en oponerse. Y yo creo que lo otro es que, bueno, como decía, yo creo que se puede cambiar. Creo que se puede cambiar ahora, a través de una reforma constitucional y dejamos que el órgano constituyente lo defina. Es decir, dejemos sin efecto los 2/3 para que realmente sea el órgano constituyente a través de una mayoría absoluta el que define su quórum. Y si el órgano constituyente define que sean 2/3, no se va a pasar toda la vida, puede resolverlo mediante una mayoría absoluta que sean 2/3. Y se acabó el problema. Pero ¿por qué nuestra institucionalidad actual cuestionada, por qué se pronunció sobre el quórum de que debiera tener un órgano constituyente? ¿Por qué lo hizo? Ese acto tiene que ser reparado de alguna forma, por eso puede ser una reforma constitucional que modifica el quórum. Y la otra forma es que el órgano constituyente en definitiva se pronuncie y que se reconozca que tiene el derecho de pronunciarse. Ahora, lo que la derecha teme ahí es que, bueno, se le viene abajo todos los elementos que están en el acuerdo, que está contenido en el capítulo 15, la 21.200. Entonces, bueno, si les preocupa eso, discutamos nuevo del quórum. Yo creo que el techo debería ser 3/5. Pero el expresidente de Colombia, Néstor Samper, que nadie puede decir que es comunista o de izquierda, dijo que el quórum ideal era 51%. Y Colombia hizo una asamblea constituyente cuando tenía una guerra interna, cuando el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia eran reconocidas fuerzas beligerantes así por Naciones Unidas. Tenía una guerra interna con Pablo Escobar traficando cocaína a Estados Unidos y nadie se problemó con el quórum. Entonces, encuentro realmente el quórum tiene que ser revisado y lo trataría de revisar ahora y en su defecto, bueno, veamos lo que dice el órgano constituyente y si aún así, bueno, llegara a producirse un quórum de 2/3, veo que la cosa se va a poner muy difícil porque creo que la derecha va a intentar y crear una constitución
que algunos dicen que es una buena idea, que sea una constitución minimalista, a mí no me parece. Una constitución de mínimos que podamos construir entre esos 2/3 me parece que es factible, pero una constitución minimalista es una cosa distinta y yo creo que sería bastante complicado una constitución minimalista. Eso. Ya para ir cerrando, nos quedan solo 5 minutos. Quizás esta es la pregunta más compleja y se las dejé al último y justo cuando nos queda menos tiempo, lo siento. Bueno, hemos visto que están muy de acuerdo en muchos puntos, por no decir en la mayoría. ¿Qué falta entonces para la unidad, para llegar juntos? Brevemente, parto contigo, Carlos, ya que fuiste el último, para que seas el primero ahora. Yo creo que lo que falta es que sigamos conversando y vamos tomando nota de las cosas que conversamos. Creo que el diálogo está abierto y lo que yo noto es mucha voluntad y creo que más allá de cómo los partidos políticos o las tendencias políticas se presentan finalmente a las elecciones, lo importante es que en algún momento ojalá podamos decir, bueno, aunque vamos separados, pero nuestro objetivo con la Constitución es que quede esto. Y yo en ese contexto creo que me daría plenamente satisfecho porque así son los procesos constitucionales, así son los procesos políticos. Creo que aspirar a la perfección nunca es bueno. Creo que lo que hay que hacer es aspirar a que se haga por parte de todos nosotros los esfuerzos máximos por asegurar que la nueva constitución sea una constitución democrática, que garantice derechos y que sea representativo de lo que como sociedad queremos construir. Y en eso ponernos de acuerdo, como decía, en torno a los mínimos, que ojalá esos mínimos sean cada vez más para efecto de poder avanzar en una perspectiva de transformación hacia adelante. Y ojalá que esa transformación permita que en definitiva en algún momento puedan llegar gobiernos que tengan una centralidad en las aspiraciones del pueblo. Jaime. Gracias, Daniela. Mira, yo creo que hay dos principales obstáculos. O sea, pensando en que además estamos de acuerdo en muchas cosas, y digo, estamos no solamente nosotros tres, sino que también los sectores que de alguna manera representamos, estamos de acuerdo en muchas cosas, probablemente la gran mayoría. Yo creo que hay dos grandes obstáculos que probablemente, bueno, no sé, hay dos grandes obstáculos. Yo creo que por un lado hay un anticomunismo demasiado fuerte en la sociedad chilena todavía. Y eso uno lo esperaría de los sectores conservadores, pero es sorpresivo respecto a los sectores progresistas, incluso de izquierda. Yo no soy comunista, no he militado nunca en el Partido Comunista, pero me sorprende de verdad. Yo creo que ahí hay un desafío en clave democrática, de democratización de nuestra mente, de nuestra forma de ver el mundo, de aprender a respetar las concepciones alternativas de la vida, ¿verdad? Y un anticomunismo además que a esta altura del partido tampoco tiene mucho sentido, te creo en la década del 50, pero han pasado 70 años. Bueno, en fin. Yo creo que el otro obstáculo es de alguna manera un cierto temor que hay, perdón, un cierto temor que hay en distintos sectores de la sociedad de replicar los clásicos 3/3 de la política chilena. Y que como consecuencia de esos 3/3 quedemos de nuevo en un punto neutro, ¿verdad? Donde cada uno de los tercios se inmoviliza recíprocamente, se neutraliza recíprocamente, y entonces no podemos hacer nada, ¿verdad? Y eso es lo que ha llevado a ciertos sectores de izquierda a sumarse más con el centro que con los otros sectores de izquierda. Y yo creo que después de lo que ha pasado en el último tiempo, sobre todo después del estallido y después de la votación del 25 de octubre, yo creo que es súper importante que le demos posibilidad a la sociedad, al pueblo, de proyectarse efectivamente, electoralmente, para ver si esos 3/3 existen todavía o no. Porque los 3/3 son la lógica del 60, son la lógica del golpe de Estado. Pero no sé si hoy día somos 3/3 de la misma manera como lo éramos hace 40 o 50 años. Yo creo que así como hay un anticomunismo que creo que tenemos que superar, también creo que tenemos que de alguna manera hacer una apuesta
por ver cuánto es la izquierda, ¿verdad? ¿Cuánto pesa la izquierda? ¿Pesa un tercio de verdad? A lo mejor pesa un poco más, hay que reconocer que a lo mejor pesa un poco menos, pero eso es difícil saberlo si vamos separados siempre en cada una de las peleas electorales que tenemos que enfrentar. Y claro, eso supone coraje, supone voluntad política, supone generosidad también, y supone actuar políticamente desde lo que tenemos en común, que es mucho, y no desde lo que nos diferencia. Siempre nos diferencian cosas pequeñas, marginales, pocas, y nuestros acuerdos son mucho más importantes que nuestras diferencias. Yo creo que con un poco más de coraje, de generosidad y de voluntad política, podríamos juntar efectivamente a estos tres sectores y ver cuánto pesa la izquierda en Chile y operar políticamente desde ahí, ¿cierto? Desde una izquierda unida. Daniela, muchas gracias. Gracias a ti. Catalina. Sí, yo intento en los espacios en los que me invitan a conversar sobre el proceso constituyente, recordar siempre a las víctimas de la revuelta social, del estallido. Hoy día estamos acá conversando porque el pueblo exigió que estuviéramos en este minuto, y en ese tránsito, en ese camino, producto del abuso, de la represión estatal, ¿cierto?, de los agentes del Estado, tenemos un número importante de personas víctimas de tortura, mutilaciones, violencia sexual y otro tipo de abusos de la fuerza pública. Entonces creo que es importante recordarlos. Y los recuerdo pensando en que esta revuelta nos hizo un llamado de atención a quienes detentamos parte del poder político, de una necesidad de un cambio radical, de un cambio urgente. Fue una interpelación importante a que había que cambiar las formas de operar, ¿cierto? Y de impulsar cambios necesarios en nuestra sociedad. Y yo creo que es importante que los tengamos presentes al momento de debatir qué debemos hacer, cómo debemos actuar para, en pos de una unidad que nos permita lograr los cambios. Y yo creo que el llamado que yo haría, más allá de hacer un análisis de la situación actual y de los obstáculos, me gustaría terminar haciendo un llamado a todos nosotros, o sea, a nosotros los abogados que tenemos un vínculo con una determinada sensibilidad de izquierda, a los dirigentes políticos de nuestros sectores, a los militantes de base, a los simpatizantes, a quienes están conversando con nosotros para candidaturas independientes que quieren participar de nuestros proyectos políticos, que nos comportemos como si estuviéramos en el Chile que soñamos, que nos comportemos como si estuviéramos ya en el Chile que queremos conseguir. Como decía Jaime, con generosidad, ¿cierto? Con solidaridad, con entrega. Yo creo que hacia allá tenemos que avanzar, porque hay una serie de prácticas, de relaciones que venimos arrastrando, y ya es hora de comportarse como si estuviéramos en el Chile que soñamos, el Chile del futuro. Le quiero dar las gracias a Catalina, a Jaime y a Carlos por habernos acompañado en esta oportunidad. Cumplimos sagradamente con los tiempos, bueno, nos pasamos muy poquito, así que nada, ojalá nos podamos encontrar en otro espacio de conversación, y agradecerles también a todos los que nos estuvieron acompañando a través del Facebook. Así que eso, muchísimas gracias y nos vemos prontamente. Chau. Gracias, Chao, Muchas chao. gracias. Que estén muy bien. Saludos.